Jesucristo, roca eterna. Salmo 34, verso 7 nos dice la palabra de Dios así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Salmo 37, verso 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Los salmos 34 al 38 conforman un bloque donde la espiritualidad se enfrenta a los desafíos más duros: la aflicción física, la traición social, la envidia ante el malvado y el peso abrumador de la culpa. Este bloque de salmos no ofrecen respuestas simplistas, sino una brújula para el corazón que se siente desamparado y bajo asedio. Desde la promesa de que Dios está cerca del quebrantado de corazón hasta el imperativo de esperar pacientemente en Él, mientras los impíos parecen prosperar, este bloque nos enseña que la verdadera fe no se prueba en el triunfo, sino en la perseverancia, la confesión honesta y el refugio constante bajo la sombra de las alas del Altísimo. Amén. El Salmo 34 es un himno de acción de gracia que se distingue por su tono didáctico y personal. Es un salmo acróstico que David compuso tras fingir locura frente a Abimelech para salvar su vida, según 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 10 al 15. Es la reflexión de alguien que ha conocido el miedo extremo y ha experimentado la liberación divina. David, habiendo escapado de la muerte mediante una estrategia desesperada ante Abimelech, no atribuye su salvación a su astucia, sino al auxilio directo de Dios. Verso 1. La exégesis resalta aquí una invitación comunitaria radical: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. Verso 3. El salmista no busca una gloria personal, sino que busca convertir su experiencia individual en un paradigma de esperanza para la comunidad de los afligidos. Se establece una distinción vital: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Amén. Verso 6. El término pobre se refiere a aquel que depende absolutamente de la intervención celestial. Dice el verso 8: gustad y ve que bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. El núcleo teológico es la definición del temor de Jehová, que lejos de ser un pavor paralizante, se redefine como una relación de confianza filial que garantiza provisión. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Verso 10. Esta metáfora de los leones subraya que incluso la fuerza bruta del mundo es insuficiente, mientras que la piedad tiene una promesa de suficiencia. El Salmo enfrenta honestamente el problema del sufrimiento, evitando una teología barata. Reconoced: muchas son las aflicciones del justo. Verso 19. Validando el dolor, pero introduciendo la garantía de una liberación que trasciende el momento presente. La dimensión ética es rigurosa. El salmista exhorta a refrenar la lengua del mal y apartarse del mal para hacer el bien. Amén. Versos 13 y 14, vinculando la protección divina con la rectitud de la conducta. Dios no es un espectador distante. Él se hace presente precisamente en el centro del quebranto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Verso 18. Esta promesa es la columna vertebral de la espiritualidad bíblica. La cercanía de Dios no se mide por la ausencia de aflicciones, sino por su presencia activa en medio de ellas. Amén. El Salmo 35, el grito por la justicia en medio de la traición. Este lamento es desgarrador, clamor legal ante un tribunal espiritual. David enfrenta una injusticia sistémica, enemigos que se alían sin causa alguna. La profundidad de su angustia se refleja en su petición: pelea contra los que me pelean, echa mano al escudo y levántate en mi ayuda. Amén. Versos 1 y 2. Dice también el verso 9: y mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Amén. La exégesis revela que el salmista se ha envuelto en una batalla que no inició, donde la traición se siente como el golpe más duro. Me devolvieron mal por bien, mas afligí a mi alma. Amén. Verso 12.
El salmista recuerda que cuando ellos estaban enfermos, Él se humilló con ayuno y oración. Amén. Versos 13 y 14. El hecho de que responda a su empatía con burla y escarnio revela la perversidad de un sistema que desprecia la compasión. El salmista pide la vindicación de su integridad. La estructura del lamento es un viaje desde la pregunta inquisidora: ¿hasta cuándo, oh Señor, mirarás esto? Verso 17, hasta una resolución doxológica. El salmista comprende que su propia justicia no es suficiente. Necesita que el juez supremo intervenga para que los malvados no se regocijen. Existe una dimensión profética en el verso 19, donde David clama para que no se burlen de él los que le odian sin causa. Una temática que resuena profundamente con la experiencia de Cristo en su pasión. La conclusión del Salmo es una declaración de fe. Cantarán y se alegrarán los que están a favor de mi justa causa. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Versos 27 y 28. La victoria aquí no es la destrucción por capricho, sino la manifestación pública de que Dios es el defensor de los inocentes. Amén. El Salmo 36, el contraste entre la iniquidad y la misericordia infinita. Este salmo es una meditación contrastante entre la patología del impío y la fisiología del carácter divino. Comienza con una observación diagnóstica sobre el origen de toda conducta errónea. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Verso 1. La exégesis describe el ciclo degenerativo de la soberbia. El impío se lisonjea en su propia mente hasta que su iniquidad se vuelve insoportable. Lo que el salmista observa es la pérdida total de la capacidad de evaluar moralmente la realidad. Verso 2. Es la descripción de una conciencia que se ha sellado a sí misma mediante el autoengaño. Como respuesta a esta oscuridad, el salmista eleva una de las doxologías más sublimes de todo el Salterio. Tu misericordia, oh Jehová, llega hasta los cielos y tu fidelidad avanza hasta las nubes. Amén. Verso 5. La teología aquí es cósmica. Dios no es un Dios local. Su justicia es como los montes de Dios y su juicio es un abismo profundo. Amén. Verso 6. El salmista utiliza dimensiones espaciales para describir atributos morales. Dios es tan grande que cubre la totalidad de la experiencia humana, tanto en lo elevado como en lo insondable. El Salmo concluye con una invitación a la intimidad espiritual bajo las sombras de las alas del Altísimo. La promesa es reveladora, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Amén. Verso 9. Esta es una afirmación ontológica. La vida no es un fenómeno autónomo, sino que es una corriente que fluye del Creador. Aquellos que se acercan a Dios no solo reciben instrucciones, sino que reciben iluminación. La luz de Dios es el medio necesario para ver la realidad tal como es. Es un rechazo directo a la autoiluminación del impío. El justo admite que necesita la luz externa de Dios para no caer en la soberbia. Amén. El Salmo 37, la sabiduría de la paciencia frente al mal. Este gran poema sapiensal es un tratado sobre la gestión de la ansiedad existencial cuando el mal parece triunfar. La enseñanza fundamental es el imperativo de la confianza inactiva, que a menudo es más difícil que la actividad frenética. No te impacientes a causa de los malignos. Amén. Verso 1. La exégesis profundiza en el concepto de la herencia de la tierra. En el contexto bíblico, la tierra es el lugar de la bendición de Dios. El impío cree que la posee por la fuerza, pero el salmista advierte que el destino final del injusto es el corte súbito, pues como hierba serán pronto cortados. Verso 2. El Salmo propone una serie de verbos operativos para la vida del justo: confiar, deleitar, encomendar, reposar y esperar. Cada uno de estos verbos implica una rendición de la voluntad propia hacia la soberanía de Dios. En tu camino a Jehová y Él hará. Amén. Versículo 5. Es la promesa de que la actividad de Dios supera la nuestra cuando aprendemos a delegar la justicia. Existe un testimonio de experiencia personal que le da peso a este salmo.
Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Verso 25. Esta no es una ley temática, sino una observación del pacto. La provisión divina es el escudo para proteger la integridad. El Salmo cierra con una nota de paz inquebrantable. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Verso 37. Es una advertencia contra la envidia. Cuando miramos la prosperidad del malvado, perdemos la paz. Cuando miramos el final del justo, encontramos esperanza. Es un mapa para mantener la salud mental y espiritual en tiempos de corrupción sistemática. Amén. El Salmo 38, la liturgia de la confesión y la vulnerabilidad física. Este salmo es el tercer salmo penitencial y representa un estudio profundo sobre cómo el pecado, cuando es ocultado, devora al ser humano desde adentro. El salmista no solo describe un dolor espiritual, sino una somatización extrema. No hay integridad en mis huesos a causa de mi pecado. Amén. Verso 3. La exégesis muestra que el salmista percibe la reprensión de Dios no como un rechazo, sino como una corrección necesaria. No me reprendas en tu furor, porque tus saetas cayeron sobre mí. Amén. Versos 1 y 2. El pecado es descrito como una herida que hiede y supura. Verso 5. Es una imagen gráfica de la realidad de la iniquidad. El pecado no es un error menor, es una herida abierta en la existencia. El aislamiento social que experimenta el salmista es una consecuencia directa de su condición. Mis amigos y mis compañeros se alejan de mi llaga. Amén. Verso 11. Es el precio de la caída. Los que antes eran cercanos se convierten en extraños ante la miseria del pecador. Sin embargo, la clave aquí es el cambio de postura. El salmista no intenta justificarse ante Dios ni culpa a sus enemigos, aunque admite que les acechan, sino que se centra su atención en el juez. Por tanto, declararé mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Amén. Verso 18. Esta es la transición de la víctima a la responsabilidad. El Salmo concluye con una súplica de urgencia que reconoce la impotencia propia. Date prisa en ayudarme, oh Señor, mi salvación. Amén. Verso 22. Es una lección vital. La convicción de pecado es dolorosa y humillante, pero es, en última instancia, el único camino para salir de la fosa del autoengaño y ser restaurado por la mano de quien, aunque reprende, es también el único Salvador. A su nombre, gloria. Amén. Concluimos. Al concluir este estudio de los Salmos del 34 al 38, comprendemos que nuestra postura ante la adversidad define nuestra comunión con Dios. Hemos aprendido que la oración es una defensa activa, que la justicia divina es el único suelo firme y que la mansedumbre es, paradójicamente, la fuerza que heredará la tierra. La lección vital de este bloque es que no importa cuán solidarias sean nuestras aflicciones o cuán profunda nuestra culpa, el manantial de la vida fluye siempre de Dios. Amén. Oremos. Señor, nuestra roca y refugio, te damos gracias porque en medio de nuestra aflicción tú estás cerca de los quebrantados de corazón. Reconocemos que muchas veces nos hemos sentido turbados al ver la prosperidad de los que no te temen. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en tu fidelidad inagotable que alcanza hasta las nubes. Cuando nuestras fuerzas fallen y los amigos se alejen, que tu mano nos sostenga y nos defiendan. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.